tu nombre, Señor, en este lugar. Porque cuando tus hijos, Señor, nos ponemos de acuerdo, esta casa se llena de tu gloria. Porque de este lugar, Señor, fluye tu bien, fluye tu bien, fluye tu misericordia, fluye tu amor. Señor, en el nombre de Jesús, recibe las alabanzas, recibe la devoción, recibe, Señor, el culto de cada uno de nosotros delante de ti en esta hora. Que una vez más, Señor, tu nombre sea glorificado en esta casa. Que una vez más, Señor, los redimidos podamos levantar nuestras manos al cielo en señal de rendición, en señal de pertenencia, en señal de sumisión, en señal de honra, Señor, a tu majestad, a tu grandeza, a tu autoridad, a tu gobierno, al señorío de Jesucristo, Señor, a la obra perfecta que se está llevando a cabo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así que en esta hora, antes de continuar, ahí levanta tu oración al Señor y dile: Padre, gracias te doy por haberme traído a la iglesia. Te doy gracias, Señor, porque me has permitido una vez más estar en este lugar, Señor, y poder adorarte y poder bendecirte y poder reconocer que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús, Señor, te decimos gracias. Y todo el pueblo dice conmigo, amén. Y todo el pueblo lo celebra conmigo y dice, gloria a Dios. Y todos los que estamos aquí nos regocijamos y los celebramos en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno, Dios es maravilloso, hermanos. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Amén. Así que si gustan, pueden ponerse cómodos en sus asientos un momento. Y sabes que antes de comenzar y antes de pasar aquí al frente, me llenaba un sentimiento a mí de gratitud al Señor, porque normalmente nosotros solemos venir aquí a la iglesia entre semana y algo que pasa es que el domingo, cuando nos reunimos, realmente podemos ver de cómo el poder de Dios se manifiesta en este lugar y cómo esta casa que podríamos decir nosotros de una manera común, corriente, sencilla, como en este local realmente nos reunimos un grupo de personas para reconocer la autoridad de Jesucristo. Amén. Eso es grandioso. Eso es grandioso y qué bueno es el Señor entonces por darnos este privilegio y por darnos esta oportunidad. Amén. Quiero presentar la vida de una persona que hoy nos visita. Su nombre es Maribel Bustillo y me gustaría que levantara su mano. ¿Dónde está Maribel Bustillo? Si está por aquí, a ver si se pone de pie ahora, porque queremos verle, queremos conocerle. ¿Qué les parece si le decimos sea bienvenida a esta casa? Maribel, Dios le bendiga, qué bueno verle, qué bueno estar aquí con usted y esperamos que también usted en este tiempo pues aproveche muchísimo lo que Dios pueda hablar a su vida. Así que muchísimas gracias por venir, que Dios la guarde. Amén. Y a todos y cada uno de ustedes que también sienten a bien el poder venir a la casa del Señor, venir a la iglesia, pues también les decimos sean bienvenidos a esta su casa. Esto es el lugar que Dios estableció para que tuviera el cumplimiento de los anhelos y los deseos de su corazón, de predicar la palabra a toda criatura, de que el poder del evangelio alcance a muchas personas, de que el poder de la redención de Jesucristo alcance a muchas personas. Ese es el propósito de la existencia nuestra como congregación. Amén. Así que seguimos adelante. Pues hermanos, yo quisiera en esta ocasión dirigirme a ustedes para hablar sobre un tema que es muy relevante continuamente en nuestras vidas. Pero antes de hablar sobre la relevancia de este tema, quiero quizás presentar como una plataforma nuestras propias vidas como ejemplo de ello. ¿Por qué menciono nuestras propias vidas? Porque cada uno de nosotros está lleno de experiencias.
Cada uno de nosotros continuamente va acumulando vivencias, va acumulando momentos, va acumulando experiencias, y en algunas de ellas no son del todo favorables, no son del todo satisfactorias, sino que muchas veces son experiencias que quisiéramos no enfrentarlas. Y me encantaría que hiciéramos un ejercicio de manera personal y que pudiéramos vernos de manera introspectiva, que pudiéramos valorar un poco lo que hemos estado viviendo al día de hoy. Y me refiero, ¿en qué sentido? En el sentido de aquellas cosas que a lo mejor no han sido del todo favorables a lo largo de tus días, a lo largo de tus años. ¿Por qué menciono y por qué pido este ejercicio? Porque, ¿sabes? Hay momentos en los que uno en la vida se cuestiona muchas cosas. Hay momentos en los que uno dice, ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué las cosas no salen del todo bien en los proyectos que emprendo? Y yo creo que todos en alguna ocasión, en alguna medida, en algún momento, nos hemos hecho este tipo de preguntas. También en casos de enfermedad nos preguntamos por qué. A veces, si eres pastor, si eres líder, si eres un siervo, si eres un fiel creyente, una persona dedicada, apartada, consagrada para el Señor, yo creo que también tú puedes preguntarte, o a lo mejor te has preguntado, ¿por qué a mí me está pasando lo que me está pasando? ¿Sí? Yo creo que podríamos ejemplificar muchísimos casos, muchísimas experiencias, unas más graves que otras, unas más difíciles que otras. Pero sabes que en medio de todo esto, yo quisiera que leyéramos la Biblia en Romanos, en el capítulo 5, y leyéramos los versículos del 1 en adelante. Mira, que se nota la diferencia de que solo el móvil, ¿no? Romanos, capítulo 5. Ahora sí. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Diga conmigo, firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, diga conmigo, en las tribulaciones. Casi que no los escucho, ¿eh? O solo yo lo estoy leyendo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. ¿Sabes qué bueno es leer la Biblia de manera, digo yo así, despacio, y con el escenario de nuestras propias experiencias, y con el escenario de, nos atrevemos a decirlo, de nuestras propias tribulaciones? Amén. ¿Le gusta leer la Biblia de esta manera? ¿Le gusta valorar la Escritura, la palabra de Dios, en el mejor escenario que es su propia vida o mi propia vida? Amén. Porque si no leemos la palabra, si no crecemos en la palabra, si no valoramos la palabra en consideración a nuestras propias experiencias, buenas o malas, señores, entonces esto pareciera como que estuviera leyendo un cuento dominical aquí.
Y yo creo que el deseo de Dios es que nos gocemos en la esperanza que tenemos en la fe. ¿En quién? En Jesucristo. En la esperanza de lo que viene, en la esperanza de lo que nos espera. Y realmente leer Romanos es una lectura que nos desafía tremendamente. ¿Por qué yo leo Romanos en esta ocasión? Porque yo quiero hablarte, hermano, acerca de lo que muchas veces hemos leído nosotros en las Escrituras. Todas las cosas ayudan. ¿A qué? Ese es el mensaje para hoy. Diga conmigo, todas las cosas ayudan para bien. Y me encanta hablar de esta temática a la congregación porque creo que nuestro caminar en Jesucristo depende de la lectura correcta que vamos haciendo de las experiencias de nuestra vida. Creo que nuestra madurez espiritual, creo que nuestra perseverancia en el Señor va a depender en gran medida de la manera en la cual interpretamos correctamente las Escrituras en el escenario de nuestra propia vida. Por tal razón, Romanos nos habla muy claro en esta ocasión. Pero yo quiero quizás mencionar algunas otras cosas que son importantísimas que valoremos. Primero, en la palabra de Dios, en la Biblia, tenemos que aceptar muchas cosas que están escritas en este libro, las tenemos que aceptar, diga conmigo, por fe. Amén. Hay otras que quizás las tenemos que valorar de una manera literal y quizás podemos tener conocimiento. Quizás podemos tener un consejo, quizás podemos tener una instrucción en la palabra de Dios, una instrucción que nos lleva a nosotros a una experiencia de obediencia o de desobediencia. Eso es lo que valoramos en las Escrituras, pero hay otras que las tenemos que aceptar por fe. Y diga que sea de paso, diga y sea hecho esto de paso. Hay muchas cosas que no las vamos a poder comprobar de manera literal, sino que las vamos a descubrir hasta que estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque probablemente los académicos, los intelectuales, en nuestras tres dimensiones, en nuestra vida natural, cotidiana, normalmente se tienen que hacer muchas pruebas, se tiene que hacer mucha experimentación. Y es más, mire, con muchas pruebas, con mucha experimentación, hoy en día mucha gente ni siquiera se quiere vacunar. ¿Por qué? Porque está la duda. ¿Por qué? Porque no está probado en una medida que nos genere a nosotros una certeza de que realmente lo que nos están vacunando es lo correcto. Y menciono este ejemplo para que valoremos un poco el hecho de que muchas veces nosotros necesitamos primero contemplar, necesitamos ver, necesitamos experimentar, necesitamos cuantificar, necesitamos valorar si hay pérdidas o hay ganancias para tomar decisiones. Así nos movemos continuamente en la vida, pero como dije al principio, hay otras cosas que las tenemos que recibir por fe. Yo no voy a ir ahí a decir, hermano, se acaban de inventar la vacuna y mire, por fe me vacuno. ¿Verdad que no? No lo hace, porque nos movemos en una dimensión diferente, pero cuando se trata de vivir el cristianismo por medio de la fe, es una manera distinta de interpretación, pero que también es correcta en la palabra. Entonces, hay muchas cosas en la Biblia que las tenemos que aceptar por fe. Y lo primero que tenemos que aceptar por fe es el perdón de los pecados. ¿Sí o no? ¿O alguien de ustedes escuchó alguna voz? ¿O alguno de ustedes cuando se convirtió al Señor le dijo, bueno, me voy a convertir, pero primero necesito el método científico de qué pasa en mi vida cuando yo me convierto, cuando mis pecados son borrados? No, no pasó así. ¿Por qué? Porque lo aceptamos por fe. Otro ejemplo más. ¿Qué pasa con el tema de la inmortalidad del alma del cristiano, del creyente?
¿Qué pasa? Lo voy a decir de otra manera porque a lo mejor así suena un poco extraño, ¿no? Pero ¿qué pasa con la vida eterna del alma cristiana? Porque usted la aceptó. Si normalmente cuando nos despedimos de este mundo lo que vemos es una caja de madera donde van a encerrarnos y donde nos vamos a pudrir. Vamos a pudrir y vamos a desaparecer. Nuestra materia, nuestro cuerpo quedará ahí en la tierra. Nos volveremos a convertir en ese polvo. Pero ¿por qué creemos entonces en la eternidad? ¿Ha venido alguien de la eternidad para decirnos a nosotros? Y yo creo que lo creemos, y lo repito nuevamente, lo creemos por fe. Y lo tenemos como algo muy especial en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando hablamos acerca de la segunda venida de Jesucristo? Si ya han pasado más de 2000 años, si el acontecimiento histórico ya pasó hace mucho tiempo y Jesús todavía no viene, pero aún así usted y yo seguimos esperando, diga conmigo, la venida del precioso Jesucristo. Y lo hacemos por fe. Y nadie le ha hecho una predicción para que le diga Jesús va a venir el día tal. O nadie le ha cuadrado ahí cosas para decirle Jesús viene en tal fecha. El que se atreva a decir eso es un mentiroso, porque ni el mismo Jesucristo sabe el día y la hora que Él va a venir acá. Eso le corresponde a la voluntad de Dios el Padre. Y será Dios el Padre el que va a decir, hijo, ahora es el momento de ir a la tierra. Ahora es el momento de levantar a la novia, de levantar a la iglesia, de traer a todos aquellos que han aceptado el sacrificio de la cruz del Calvario. Pero esto nadie te lo da como una fórmula matemática, sino que lo aceptamos por fe. Un ejemplo más. ¿Qué pasa cuando hablamos del cielo? ¿Sabe que normalmente los niños cuando le dicen papi, mami, ¿qué va a pasar cuando yo me muera? ¿O dónde está mi abuelito? ¿O dónde está mi abuelita? Y la respuesta que solemos dar nosotros, ¿cuál es? Está allá en el cielo. ¿Sí? Está allá en el cielo. Y nosotros creemos que el cielo es el lugar que Dios ha establecido para tener a sus propios hijos. Por esa razón tenemos que seguirlo aceptando por fe. Y por eso nos sostenemos hoy en día. Y mira qué interesante, y es que en la Biblia realmente están escritas todas estas cosas de las cuales te acabo de hablar. Todo eso está escrito aquí en este libro, en esta palabra. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que primeramente interpretamos nosotros las escrituras, valoramos lo que está escrito en ella y al mismo tiempo le damos la autoridad para que esa escritura realmente sea algo tan importante en nuestras vidas que de ahí depende nuestra vida. Amén. Por eso, por el valor que le damos a la palabra de Dios es que estamos en este lugar. Por aceptar estas verdades es que estamos en este lugar. Y por eso venimos a la iglesia. No venimos a la iglesia para ver qué nos ofrecen, para ver el show, para ver el espectáculo, para ver realmente el menú que se ha preparado en la congregación. No, amados hermanos, venimos aquí para valorar las verdades absolutas de nuestro Dios Jesucristo. Amén. A eso venimos a la casa de Dios. Y tenemos que seguirlo haciendo y tenemos que seguirlo valorando. Ahora tú dirás, bueno, pastor, pero usted me estaba diciendo otro tema al principio. Ya tranquilo, ya vamos a llegar, ya vamos para ahí. Poco a poco, son la 1 apenas, nos quedan 30, 40 minutos. Amén. Entonces, mira, uno de los aspectos que tenemos que valorar es que hoy en día, cuando hablamos de estos temas como la fe, como el aceptar estas cosas, hay una gran batalla porque estamos viviendo en una época que está marcada por la razón.
Una época que estamos viviendo nosotros en lo cual es una época en la que pareciera que todo debe de cuadrar para poder tomar la decisión correcta. Y muchas veces traemos el evangelio, el cristianismo, la experiencia de la vida cristiana, y muchas veces quisiéramos cuadrarlo para que la gente lo entienda, pero como esto no se puede cuadrar, sino que se tiene que aceptar por fe, entonces ahí donde las cosas cuestan un poco más. Porque nadie quiere poner su confianza y su seguridad en aspectos que tienen que ver con una fe, en aspectos que tienen que ver con algo que no me da una seguridad. Y lo digo entre comillas porque esta es la ignorancia del mundo que hoy está alejado de Jesucristo. Porque no pueden ver las cosas espirituales porque tienen un velo espiritual, eso lo sabemos usted y yo, pero ellos no lo saben. Entonces no lo pueden valorar. Entonces, para que puedan creer, necesitan que el Espíritu Santo se manifieste en su interior, en sus vidas, y los convenza. Y entonces es cuando vienen a la luz admirable. Hay una gran batalla, y es que estamos viviendo en la época de la razón. Hoy en día los padres cristianos tienen que buscar la manera en cómo convencer a sus hijos, porque sus hijos no aceptan el creer por creer. Normalmente los que tienen sus hijos ahora en edad de escolarización, normalmente los hijos van a venir y van a preguntar y van a decir: mamá, ¿por qué vamos a la iglesia? Mamá, ¿por qué cantamos? Mamá, ¿por qué yo veo a los chicos que cierran los ojos? Mamá, ¿por qué levantan las manos? Mamá, ¿por qué se arrodillan? Si yo en el colegio no hago esas cosas. Y te lo van a preguntar. Y luego te dirán: ¿y por qué crees en Dios? ¿Y quién es Dios? ¿Y dónde está que no lo veo? Y entonces tú vas a decir: ay, Dios mío, mi hijo me tiene de los nervios. Porque él poco a poco tiene que ir entrando en no de batallar por medio de la razón para entender las cosas, sino que tiene que entrar por el camino de la fe y conocer esta otra línea para que entonces su vida verdaderamente tenga sentido. Sabes, se habla aquí de un hombre que estudiaba demasiado, mucha literatura, mucha teología para poder entender la razón del por qué él era cristiano. Y este hombre muchas veces hablaba y menciona él de que miraba con lástima a sus padres, porque él tenía una biblioteca de libros, de teologías, de filosofías y de muchos argumentos para poder decir: no, ahora sí creo en Dios. En cambio, él miraba con lástima a sus padres porque les decía: ustedes no saben por qué creen. O sea, el estudioso, el hijo intelectual que tuvo que devorar muchísimos libros para creer en el Señor, le dice: ustedes no saben por qué creen. ¿Y sabes qué contestó el padre? El padre le dice: mira, yo no he leído tantos libros como los tuyos. Lo único que sí quiero decirte un consejo es: procede como si hubiera Dios y hallarás que lo hay. Simple. Procede como si hubiere Dios, camina como Él quiere y entonces lo encontrarás. Qué fácil, ¿no? O sea, no buscó un libro de teología sistemática, ¿sí?, para poder describir la Trinidad de Dios. Simple y sencillamente le dice: ¿sabes? Camina, vive tu vida como que si existe un Dios, y a medida que vas caminando, a medida que vas viviendo, a medida que vas avanzando, entonces descubrirás que ese Dios existe. Y es lo que tú y yo estamos haciendo continuamente. Y es la razón por la que estamos identificados como hijos del Señor. Ahora, para ya entrar en materia, ¿por qué el apóstol Pablo nos está diciendo de que todas las cosas ayudan para bien? ¿Por qué estaba diciendo al principio las experiencias que tú estás viviendo a lo largo de tu vida? Porque es importante que cada experiencia la podamos traer a la luz de la palabra de Dios.
Y entonces el apóstol Pablo, ¿qué motivos eran los que él tenía para poder creer en esa afirmación? ¿Cuál era el argumento que pesaba sobre su vida para creer en que todas las cosas ayudan para bien? Yo no sé si tú estás convencido o no de que todas las cosas ayudan para bien. Yo no sé si una madre que pierde un hijo, un recién nacido, es para bien. Yo no sé si el hambre que quizás puede estar pasando en África es para bien. Yo no lo entiendo, no lo sé. Pero yo sí sé que la palabra de Dios me dice que todas las cosas ayudan para bien y yo lo creo en fe. Amén. El apóstol Pablo sirvió a Jesucristo desde que se encontró con él en el camino hacia Damasco. El apóstol Pablo había realizado milagros en respuesta a sus oraciones y por eso él estaba creyendo en que todas las cosas ayudaban para bien. Pero en otros momentos, en otros tiempos de su propia vida, él tuvo que conformarse con aceptar la voluntad de Dios, con algo que no siempre era favorable para su propia vida. Pregunto a la iglesia, ¿alguna vez nos hemos quejado delante de Dios? Yo creo que sí. ¿Alguna vez hemos llegado a pensar que Dios ya se olvidó de nosotros? Yo creo que sí. ¿Alguna vez hemos llegado a pensar en que Dios no está haciendo lo que yo estoy esperando que haga? Yo creo que sí. Yo creo que en un gran porcentaje de nuestra vida, de nuestro caminar, muchas veces nos hemos quejado de nuestro Dios, porque no hace nada. Sabemos que es poderoso, pero no actúa. Sabemos que es capaz de hacer algo que nadie en esta tierra puede hacer, pero no lo hace. Y entonces el apóstol Pablo aprendió a aceptar también la voluntad de Dios, que muchas veces no era favorable. Y te voy a dar algunos ejemplos en la Biblia en los cuales Pablo tuvo que valorar esto. Primero, en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, para los que toman nota, capítulo 12, versículo del 7 en adelante, ahí se habla de que Pablo pide a Dios por su propia curación de una enfermedad que él tenía. Si usted lee en la palabra, se va a dar cuenta de que Pablo estaba siendo azotado. Estaba pasando una enfermedad y estaba orando, luego otra vez ora, luego otra vez ora, y al final le dice el Señor: Pablo, no sigas orando en este sentido. Has orado 3 veces y no te estoy sanando. Solamente le dijo el apóstol Pablo: bástate en mi gracia. Y fue el remedio para Pablo. Y dijo: bueno, acepto la voluntad de Dios, sigo con mi dolencia, el aguijón. Amén. Pero sabes que hoy en día nosotros muchas veces no queremos aceptar la voluntad de Dios. Queremos más bien ser los que llevamos la dirección, el control, no solamente de nuestras vidas, sino que queremos llevar el control de las cosas que Dios debe o no debe de hacer. En segundo lugar, el apóstol Pablo tuvo que dejar enfermo a su mejor amigo y compañero. Y realmente esto es tremendo. Ahí en segunda de Corintios, capítulo 11, versículos del 25 al 28, ahí se habla de esta experiencia, de cómo Pablo tiene que abandonar inclusive a un buen compañero, a un buen amigo de ministerio. Si quieres lo leemos un momento, del 25 en adelante hasta el 28. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con varas. Una vez me tiraron piedras. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. Una vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron. He viajado mucho, he cruzado ríos arriesgando mi vida. He estado a punto de ser asaltado. Me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros, en la ciudad y en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. He trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas noches las he pasado sin dormir. Y vamos a leer el 28 que no lo vi.
27 y 28. He trabajado mucho, he tenido dificultades, muchas noches las he pasado sin dormir, he sufrido hambre y sed, y por falta de ropa he pasado frío. Por si esto fuera poco, nunca dejo de preocuparme por todas las iglesias. Me enferma ver que alguien se enferme, y me avergüenza y me enoja ver que se haga pecar a otros. Si de algo puedo estar orgulloso, es de lo débil que soy. El Dios y Padre del Señor Jesús, que merece ser siempre alabado, sabe que no estoy mintiendo. Amén. Es relevante valorar cómo el apóstol Pablo está pasando dificultades, está pasando situaciones difíciles, y tener que dejar a sus amigos, a sus compañeros enfermos. Y esto es tremendo. Cuando nosotros vemos en Filemón, creo que algunos han leído la carta, es muy pequeña, de Filemón. Ahí se menciona de Onésimo, un siervo de Filemón, al cual realmente el apóstol Pablo tuvo que ayudar y que tuvo que rescatar. ¿Y por qué menciono esto? Porque muchas veces el apóstol Pablo siempre tenía que intervenir para poder ayudar a los demás. Siempre tenía que hacer algo para salir victorioso, pero también él se conformaba con las respuestas de Dios. Es interesante algo que está aquí, y es que el apóstol Pablo no solamente pasó situaciones adversas, no solamente pidió por su propia sanidad, sino que también pidió para que Dios tocara el corazón de los gobernadores Félix y Festo, pero estos estaban endurecidos, y esto lo que provocó es que el apóstol Pablo estuviera 4 años en prisión. Sabes, mira, qué tremendo es, porque esta es otra de las experiencias del apóstol, qué tremendo es tener que tocar la oficina de un gobernador o de una persona importante, de una persona relevante, y le diga: mira, yo necesito cita, yo necesito atención, necesito que me atiendan. Pero al contrario, lo que pasó con el apóstol Pablo fue que lo tuvieron en prisión esperando 4 largos años. ¿Será injusto esto? Pregunto. ¿Será duro esto? Anteriormente les leí las experiencias del apóstol Pablo en su vida de ministerio. ¿Será injusto lo que le estaba pasando al siervo de Dios? Yo creo que más de alguno de nosotros diríamos que sí, que es injusto. Y así como Pablo pasó dificultades, así las pasamos también nosotros. Pero algo interesante en el apóstol Pablo es que, sin embargo, él conservó su optimismo, recordando las veces que Dios había contestado sus oraciones. No todas, pero sí algunas. A lo mejor Dios no te ha contestado todas tus oraciones, pero a lo mejor Dios sí que ha contestado algunas de tus oraciones. Y no es tu responsabilidad ni mi responsabilidad de que Dios nos diga sí a todo lo que nosotros pensamos. ¿Y por qué te menciono esto? Porque los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros. Porque la mente de Dios es muy diferente, y Él sabe lo que realmente nosotros necesitamos. Él sabe lo que nos va a dar en su momento oportuno, y sabe por qué permite que las cosas sucedan en nuestras vidas. Entonces, el apóstol Pablo entendió de que al final esto se va a tornar en bendición, y realmente eso fue lo que pasó. Mira, el apóstol Pablo, después de estar en cárcel 4 años, él llega a Roma, y cuando está en Roma también tiene la experiencia o la mala experiencia de seguir en prisión. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que él empieza a hablar a las personas que estaban a su alrededor. Empieza a predicar el evangelio, empieza a compartir las verdades del Señor, y empieza a trabajar. Empieza a salvar la vida de las personas que estaban a su alrededor para que pudieran conocer a Jesucristo, aunque él estaba en una situación difícil, aunque él estaba en prisión. Normalmente con nosotros, hermanos, suele pasar lo contrario. Cuando estamos en problemas, cuando estamos atribulados,
¿sabe que no queremos hacer nada? No queremos enseñar, no queremos predicar, no queremos compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque estamos viendo nuestro dolor, estamos viendo nuestra dificultad. Pero en medio de las cosas tenemos que seguir siendo valientes y seguir haciendo la obra poderosa que Dios nos ha encomendado. Ahora, ¿qué te parece si dejamos un momento al apóstol Pablo? El que nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Qué te parece si entonces pasamos a ver a alguien que no testimonie a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros? ¿Tú crees que es justo? Pregunto. Estamos hablando de experiencias, estamos hablando de circunstancias que nos toca vivir en nuestra vida. ¿Tú crees que es justo que, bueno, dejamos el caso de Pablo, pero ahora estamos en el caso de Jesús? ¿Tú crees que es justo que Jesucristo tendría que venir a pagar los platos rotos de otro? Amados, amén. ¿Será justo? ¿Verdad que no? Pero el que a su propio hijo no perdonó, sino que más bien lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, si Dios hace algo tan importante como entregarnos a Jesucristo, que no lo merecemos, ¿cómo no nos dará también juntamente con Jesucristo todas las promesas en él? Están disponibles para nosotros. Y esto nos lleva a que analicemos un momento las experiencias del autor y el consumador de nuestra fe. Que analicemos un momento las experiencias del Señor Jesucristo, porque Él fue el primero que tuvo que tomar por amor a nosotros la decisión de aceptar una muerte en la cruz. ¿Sabes cuántas veces el enemigo estuvo hablándole a Jesús, diciéndole: adórame, sírveme, te daré los reinos, te daré dinero, te daré todo lo que quieres? Abandona tu trabajo, cambia tu trabajo, deja el propósito de ir a la cruz y sírveme a mí y tendrás todos los reinos de este mundo. Experimentó la tribulación, experimentó la tentación, y realmente yo creo que Jesús salió victorioso porque nos amó tanto a nosotros que dijo: yo no voy a sucumbir ante ninguna tentación, ante ningún ofrecimiento del enemigo. Y no solamente vemos esto en la experiencia de Jesús, sino que también algo que tú y yo conocemos muy bien, cuando el Señor está en Getsemaní, en Lucas capítulo 22, ahí se habla, Él nos muestra una escena que podemos imaginarla en este momento, y Él dijo: Padre, ¿se recuerdan? Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Se acuerdan de esto? Amén. Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Ustedes creen que es correcto la petición que él estaba haciendo? ¿Te suena esto como: Señor, ayúdame? ¿Te suena esto como: Señor, no lo vuelvo a hacer? ¿Alguna vez te has puesto tú ahí con el Señor a decir: Señor, por favor, ¿será posible que pase esto? Jesús lo dijo, tú y yo lo decimos miles y miles y miles de veces cuando estamos orando, ¿sí o no? Pues nadie ora en este lugar. Amén. Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Dios? No es posible. Wow, qué fuerte. O sea, Jesús está en ese momento ahí diciendo: esto está tremendo, esto está duro. Lo que viene, porque él estaba orando, estaba intercediendo, estaba ya experimentando ciertos dolores, cierta agonía, cierta debilidad, estaba ya experimentando pérdidas.
estaba experimentando fracasos, estaba experimentando en su carne, en su humanidad, que realmente no iba a cumplir con lo que estaba pasando, de tal manera que él está diciendo: Señor, ¿habrá otra opción? ¿Habrá un plan B? Y el Señor le dice: lo siento mucho, no es posible. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho a nosotros: no es posible? Esta prueba, esta tribulación, este problema, esta adversidad, esta crisis, este conflicto va a pasar en tu vida. Y muchas veces: ay, Señor, por favor, por favor. No, es que ya sabes, soy muy débil, yo no quiero enfrentar eso. Y Jesús dice, el Padre dice: lo siento, tienes que pasar. Porque es necesario pasar por el fuego. ¿Cuántos lo creen así? Para ser refinados. El cristiano que no pasa por fuego jamás va a poder avanzar un peldaño más en su crecimiento o en su madurez espiritual, porque el fuego es necesario para probar, para quemar, para quitar todas aquellas cosas que en nuestras vidas no producen ningún beneficio. Amén. No es posible. Pero es sorprendente porque Jesús después, ¿qué fue lo que dijo? Padre, tú eres poderoso. ¿Cómo dice ahí? Que se haga tu voluntad, no la mía. Sabes, cuando lleguemos a estos niveles de valorar en nuestras vidas las cosas que muchas veces suceden, entonces quiere decir que estamos dejando que sea la soberanía de Dios operando en nuestras vidas. Amén. Esto que te estoy diciendo, como dicen allá en Honduras, esto no es fácil. Esto lo voy a decir con un lenguaje vulgar quizás, esto no es comida de trompones. ¿Sí? Esto hay que rumiarlo, hay que digerirlo, hay que masticarlo, hay que valorarlo, hay que meditarlo, porque cuando uno está en problemas, cuando uno está en aflicciones, hermano, que le digan estas cosas, uno dice: pastor, usted está loco, es que usted no sabe lo que me está pasando. Sí, pero es que los problemas no solamente te llegan a ti, yo también los tengo. Y yo también tengo que, Señor, ¿será que es posible? Y si Él me dice: no, lo siento, I'm sorry for you, pues ni modo. Hay que pasar la prueba. Pero ¿quién sonríe en medio de la prueba? ¿Quién responde: bueno, Padre, que se haga tu voluntad? Porque es que el Señor seguramente le dijo: mira, Jesús, ¿cómo van a saber los hombres que les amamos? ¿Cómo van a saber los hombres que tienen que volverse de su mal proceder a mí? O sea, el Padre a lo mejor le dice: mira, vas a tener que pasar por este trago amargo, duro, difícil, porque ellos tienen que conocer el plan de la salvación. Y si tú no pagas el precio, entonces estas cosas no van a suceder. Hay que mostrar el pacto, hay que mostrar el amor de Dios, hay que enseñarle a este mundo de que la manifestación en la cruz del Calvario es una manifestación superior a todas las cosas que han sido reveladas en la misma creación. Hay grandeza de Dios en la naturaleza, en la creación, en todo. Hay grandeza de Dios en crear a la humanidad. Hay grandeza de Dios en todo. Pero lo más grande del Señor es la salvación a través de Jesucristo. Porque eso cambia completamente nuestras vidas. Eso nos lleva a creer en la eternidad. Bueno, Padre, sí, glorifica tu nombre. Ya no dijo Jesús: sálvame de esta porque estoy en apuros. Amén. Entonces, las cosas más duras y las cosas más penosas de esta vida, diga conmigo, ayudan para bien. Y este ejemplo, hermanos, se está multiplicando en la vida de millones y millones de personas en este mundo. Muchos de nosotros como cristianos vamos pasando
adversidades y conflictos y problemas, pero esto ayuda para bien, aunque a veces es difícil de creerlo. Veamos algunos casos. El caso de Job. ¿Te recuerdas lo que pasó con Job? Un hombre que estaba estable, un hombre que no tenía problemas económicos, un hombre que no tenía problemas de salud. Ahora yo pregunto, muchas veces nosotros nos vemos en apuros económicos, ¿sí o no? Muchas veces nos vemos en apuros de nuestros cuerpos cuando se enferman, cuando se duelen. Y muchas veces uno se pregunta, ¿por qué la enfermedad existe? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué no hay cura para esto? ¿Por qué no hay cura para lo otro? Y empezamos a cuestionar tantas y tantas cosas. Pero en la Biblia nos está diciendo que hombres que han honrado la fe en el Señor como Job tuvieron que pasar también por adversidades como estas. José, el hijo de Jacob, pasó muchas dificultades. Fueron problemas de familia, o sea, problemas entre los hermanos. Y a veces nosotros en la iglesia, a veces tenemos nuestros problemas aquí entre nosotros. Tenemos discrepancias muchas veces entre nosotros. No estoy valorando de que esto debe de ser parte de la cultura de la iglesia, no. Lo que quiero decir es que las adversidades, las crisis, los problemas se mueven en diferentes escenarios. No solamente la vida de Job, no solamente los hermanos de José. A lo mejor tu esposo, tu esposa, tus hijos. ¿Quién tiene hijos aquí? A lo mejor le han contestado de una manera que no quiere. Son malcriados. Amén. O hijos que golpean a sus padres. O padres que maltratan a sus hijos y viceversa, etcétera. O esposos que maltratan a sus esposas. Aquí no hay, gracias a Dios. Ni esposas, ya se alegraron, ¿no? Que tienen gobernados a sus maridos. Amén. Hay dificultades en todos los aspectos de la vida. Esther, una mujer que tuvo que tomar la responsabilidad en medio de los problemas que estaba viviendo su pueblo. Hermanos, entonces la realidad de las crisis, la realidad de las preguntas que muchas veces hacemos y no tienen respuestas, tenemos que valorarlas de que al final el único, escucha bien lo que te voy a decir, el único capaz de traerte las respuestas, de conceder los deseos y anhelos de tu corazón, el único que puede cambiar el escenario de nuestras vidas es el Señor Jesucristo. Qué lástima que muchas veces nos equivocamos pensando que el vecino o la vecina o el pastor o el hermano van a arreglarnos nuestros problemas. Qué lástima, digo yo, porque muchas veces ponemos nuestra dependencia en hombres o en mujeres o en ministerios. Yo quiero decirte en esta hora, hermano, apunta verticalmente a tu Padre Celestial. Entra en su presencia. Métete con el Señor, porque no estoy predicando aquí de que no vamos a tener respuestas. Estoy predicando las dos cosas. Estoy predicando que a veces vamos a tener respuestas favorables y a veces no. Pero hay personas que en la Biblia, estúdialo, se han atrevido a decirle: Jesús, yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Pero esa es tu responsabilidad. Ese es tu momento, ese es tu tiempo. El momento en el cual tú y yo tenemos que decir: Señor, aquí no hay nadie más, aquí solamente estamos nosotros dos. Y ahí en tu cuarto de guerra, cuarto de oración, biblioteca de lectura, como le llames, ahí tú empiezas a experimentar la voluntad de Dios y a conocer las respuestas que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. Pero fuera de la presencia de Dios, mira, hermano, acá afuera no vamos a encontrar nada. Ya podemos venir aquí a la iglesia todos los domingos, no vamos a encontrar nada. Ya podemos cantar bonito y todo, pero si no estamos en el secreto, no sé cuántos me están entendiendo, cuántos me están pillando el mensaje. Lo que quiero decir es que cuando uno anda en la calle no encuentra nada.
Pero cuando uno se mete con el Señor, ahí va a encontrar todas las cosas que Él mostrará. Dios es capaz no solamente de decir no en muchas cosas, porque Dios tiene una voluntad que se llama voluntad permisiva. Esto es muy diferente porque son cosas que Dios le da a uno, aunque Él no los quiere del todo. Es como un hijo que viene y le dice: papá, ¿me das un lempira o un euro? Porque aquí se habla en euros, ¿sí? ¿Me das un euro? Y uno dice: no, hijo, no te lo puedo dar. Bueno, papá, aunque sea 50 céntimos. No, es que yo no te quiero dar, Dios no quiere dar dinero, yo no te quiero dar dinero. Pero al final le decís: bueno, pues, ¿cómo dice usted? Bueno, pues, hijo, tenga. No le iba a dar dinero al principio, pero al final terminé dándole. Pues así es nuestro Dios. La voluntad permisiva, Él nos da cosas. Amén. Y lo hace por agradarnos a nosotros. Pero hay que estar ahí con Él. Voy cerrando. ¿Sabes por qué Dios hace estas cosas? Porque dice la palabra en Jeremías: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que estamos esperando nosotros? Si muchas veces lo que vemos es que las cosas no salen como queremos. Pero Jesucristo dijo: yo voy a darles la luz, voy a darles la vida, voy a darles abundancia, voy a darles las bienaventuranzas, voy a mostrarles la vista para que puedan valorar realmente lo que yo estoy haciendo. Porque solamente, amados hermanos, por medio de la fe es que nosotros podemos encontrar el gozo en nuestro Señor Jesucristo. Si nos ponemos a valorar las pérdidas y ganancias, si nos ponemos a cuantificar los éxitos y los fracasos, probablemente podemos quedar con un saldo negativo al día de hoy. Pero por medio de la fe podemos decirle al Señor: Señor, a pesar de todas las cosas, yo me voy a mantener firme contigo. Porque si no, seremos creyentes que venimos a la iglesia a ver qué agarramos del reino de Dios. Vendremos por interés, vendremos a ver qué encontramos, cuando primeramente nuestra motivación debe de ser: yo vengo porque sé quién es mi Dios, porque Él es el que me ha dado vida eterna, porque Él es el que me ha salvado, porque Él me está dando una esperanza, porque Él está dando promesas. No voy a venir aquí como en plan, a ver si me encuentro la lotería para que mis días sean felices el resto de mis años. Vengo aquí porque amo al Señor, amén. Entonces, cerramos como lo dijo el apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo. ¿Sí? Para mí el vivir es Cristo, independientemente del tipo de vida que llevemos, independientemente de las cosas que son muy raras que experimentamos muchas veces. Yo voy a vivir para Cristo. ¿Y sabes qué es lo otro que viene a continuación? Porque para la gente de este mundo que no tiene a Cristo, enfrentarse con la muerte es su peor pesadilla. Hoy en día nadie se quiere morir, y es normal, o sea, nos encanta la vida. Y hay muchos que andamos ahí haciendo ejercicio, hay muchos que estamos comiendo saludable, hay muchos que decimos: no, yo a las 9 de la noche, a las 10 de la noche yo me acuesto.
No, yo me tomo 8 vasos de agua, yo me tomo 1 en ayunas, yo mire, tengo la dieta del ABC. Porque nadie se quiere morir rápido, ¿sí o no? Y hermano, tómese esto en ayunas. Hermano, le está molestando el ácido úrico, el colesterol, los triglicéridos y la sangre cuando a uno lo sacan eso. Ay, no, hay que ponerse las pilas. No queremos pasar al otro lado, pero yo lo estoy diciendo que creo que nosotros como cristianos pues ya sabemos, porque el apóstol Pablo nos dijo que era lo que venía después. Para mí el vivir es Cristo, y si muero, ¿qué pasa? Es ganancia. Pero eso lo puede valorar el pueblo de Dios. No estoy diciendo con esto de que nos dejemos y nos muramos rápido. No. Siga haciendo dieta, siga haciendo ejercicios, cuídese, arréglese bien, píntese el pelo, quítese las canas, etcétera, etcétera. Amén, hay que arreglarse, hay que cuidarse. Eso es mayordomía, es cuidado del templo que Dios nos ha dado. Pero lo que yo estoy aquí es hablando un poco de entender las realidades en nuestra vida. El que se muere sin Cristo se va a la perdición, pero el que muere en Cristo Jesús, a la victoria, al cielo, a la eternidad. Amén. Así que, iglesia, no esté triste tu corazón. Confía en el Señor. Seguimos confiando en Él. Todas las cosas, nos vamos hoy a casa bendecidos, sabiendo que todas las cosas nos ayudan para bien. Ejemplos del apóstol Pablo los tenemos. Ejemplo de Jesucristo, lo leímos un poco y ellos dijeron, bueno, Señor, tu voluntad. Pues aprendamos de ellos, que por eso están en la palabra, para que nuestro caminar cada vez sea más sólido en Dios. Amén. Así que, queridos hermanos, no nos pongamos tristes porque a lo mejor no hay nada para almorzar ahora en casa, no hay nada hecho. Pongámonos de pie y nos gozamos y nos celebramos y le decimos, Señor, sea que tenga, sea que no tenga, amén, sea que haya o no haya, tu nombre siempre será bendito. En todo tiempo, en todo momento, seamos esa iglesia agradecida con el Señor. Amén. Que no lleguemos ahí, Señor, porque eres tan malo que no me respondes. Yo solo al pastor miro bendecido y a mí no me cae nada. No. Si no, digámosle, Señor, aquí estoy, te amo. Yo quiero buscarte a ti primeramente. Y luego todas las cosas vendrán sobre mi vida. Yo creo que los planes de Dios que tienes sobre tu vida, como dice su palabra, son planes de bien. Y Dios quiere trabajar con cada uno de los que estamos en este lugar. Y Dios a cada uno de ustedes, hermanos, y a cada uno de nosotros, Él nos quiere dar siempre lo mejor. Siempre tiene lo mejor para nosotros. Así que levanta tus manos al cielo y dile, Padre, aquí estoy, Señor, estoy agradecido contigo, estoy agradecido con tu palabra, Señor, porque entiendo que eres tú el que me está llamando, eres tú el que me está invitando a ser un hombre, a ser una mujer valiente y esforzada, a mantenerme continuamente en el camino de la fe, en el camino en el que tú me has llamado. No importa, Señor, si vienen las pruebas, no importa si vienen los problemas, no importa si vienen las tentaciones, yo me mantengo firme. Yo me mantengo firme porque fiel eres tú el que me ha llamado. Buenos son tus pensamientos, Señor, sobre mi vida. Y en esta hora, Padre, yo te alabo. Y en esta hora yo te bendigo. Y en esta hora yo te doy gracias porque todas las cosas que vienen a mi vida, Señor, tú las permites para que yo sea un mejor o una mejor cristiana, una mejor creyente. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por animarnos. Te damos gracias, Señor, por fortalecer nuestra vida de devoción para contigo. En esta hora, Señor, te exaltamos y te bendecimos. Y todos juntos decimos, así sea. Amén, amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Más que victoriosos, más que victoriosos, más que vencedores.
vencedores, con fe, con determinación, hacia adelante, Jesucristo. Oh, bendito Dios, gracias.